¿Alguna vez te has sentido abrumado por las dificultades de la vida? ¿Te has preguntado cómo puedes seguir adelante cuando todo parece ir en tu contra? Si es así, no estás solo. Todos enfrentamos tribulaciones de una forma u otra, y a veces nos sentimos tentados a rendirnos o a dudar de Dios. Pero hay una buena noticia. Dios no nos ha dejado solos en medio de nuestras pruebas. Él tiene un propósito para ellas y nos da la fuerza para superarlas. En este video vamos a explorar juntos lo que dice la Biblia sobre cómo encontrar fortaleza en las tribulaciones. Vamos a ver un pasaje muy interesante del libro de Hechos, donde vemos cómo los apóstoles Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio en medio de grandes adversidades y cómo animaron a los creyentes a perseverar en la fe. El pasaje es Hechos capítulo 14, versículo 22, que dice así: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida hoy? Acompáñame a descubrirlo en este video. ¿Qué son las tribulaciones? La palabra tribulación viene del latín tribulatio, que significa presión, aflicción, angustia. En la Biblia se usa para describir las situaciones difíciles, dolorosas y adversas que experimentamos en este mundo. Jesús mismo nos advirtió que tendríamos tribulaciones en Juan, capítulo 16, versículo 33, donde dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Las tribulaciones son parte de nuestra realidad como cristianos, y no podemos escapar de ellas. ¿De dónde vienen las tribulaciones? Hay diferentes fuentes de tribulaciones, pero podemos agruparlas en dos categorías: las luchas internas y la oposición externa. Las luchas internas son aquellas que surgen de nuestra propia naturaleza pecaminosa, de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestras dudas, de nuestros conflictos, de nuestros errores. Estas son las tribulaciones que nos hacen sentir culpables, avergonzados, frustrados, tristes, ansiosos, enojados, etc. La oposición externa son aquellas que provienen del mundo, del diablo y de los enemigos de la fe. Estas son las tribulaciones que nos hacen enfrentar la persecución, la burla, el rechazo, la injusticia. Estas son las tribulaciones que nos hacen sufrir por causa de Cristo. ¿Qué podemos hacer ante las tribulaciones? Podemos desesperarnos, quejarnos, rebelarnos, o podemos confiar, esperar y perseverar. La Biblia nos enseña que las tribulaciones no son el fin de nuestra historia, sino una oportunidad para crecer en nuestra fe, para demostrar nuestro amor a Dios y para prepararnos para la gloria eterna. Las tribulaciones son temporales, pero el reino de Dios es eterno. Pablo lo expresó así en 2 de Corintios capítulo 4 versículos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué Dios permite las tribulaciones en nuestra vida? ¿Qué sentido tienen? ¿Qué beneficio nos traen? Estas son preguntas que muchos nos hacemos cuando pasamos por momentos difíciles. La Biblia nos da algunas respuestas que nos ayudan a entender el propósito de las tribulaciones. Veamos 3 de ellas. Primero, las tribulaciones ponen a prueba y refinan nuestra fe. La fe es la confianza en Dios y en sus promesas, la certeza de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. La fe es el fundamento de nuestra vida cristiana, y por eso el enemigo quiere destruirla, pero Dios usa las tribulaciones para probar la autenticidad y la calidad de nuestra fe, y para purificarla de toda impureza, duda o falsedad. Así como el oro se prueba y se purifica en el fuego, así nuestra fe se prueba y se purifica en las tribulaciones. Pedro lo dijo así en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 6 al 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Segundo, las tribulaciones nos transforman a la imagen de Cristo. Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro Maestro, nuestro Salvador y nuestro Señor. Él sufrió por nosotros y nos llamó a seguir sus pasos. Él nos enseñó a amar a Dios y al prójimo, a perdonar a nuestros enemigos, a servir a los demás, a negarnos a nosotros mismos, a obedecer la voluntad de Dios y a confiar en su gracia. Dios usa las tribulaciones para moldear nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra comunión conforme a la imagen de Cristo. Así como el alfarero usa sus manos para dar forma al barro, así Dios usa las tribulaciones para dar forma a nuestra vida. Pablo lo dijo así en Romanos capítulo 8 versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Tercero, las tribulaciones nos preparan para el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre su creación, su pueblo y su historia. El reino de Dios se manifestó en la venida de Cristo, se extiende por el Evangelio y se consumará en la segunda venida de Cristo. El reino de Dios es de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dios usa las tribulaciones para hacernos anhelar y esperar el reino de Dios, y para capacitarnos para entrar y heredar el reino de Dios. Así como el atleta se entrena y se esfuerza para ganar la corona, así nosotros nos entrenamos y nos esforzamos para ganar el premio. Pablo lo dijo así en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo podemos enfrentar las tribulaciones con fe? ¿Cómo podemos mantener la esperanza y la paz en medio de las tormentas? La Biblia nos da algunas claves que nos ayudan a soportar las tribulaciones con fe. Veamos 3 de ellas. Primero, tener una perspectiva celestial de las pruebas. Esto significa que no nos fijamos solo en lo que vemos, sino en lo que no vemos. Esto significa que no nos dejamos llevar por las circunstancias, sino por las promesas de Dios. Esto significa que no nos enfocamos en el problema, sino en el propósito de Dios. Cuando tenemos una perspectiva celestial de las pruebas, podemos ver más allá de lo temporal y lo terrenal, y podemos ver lo eterno y lo celestial. Podemos ver que Dios está en control, que tiene un plan, y que todo obra para bien. Podemos ver que las tribulaciones son oportunidades para glorificar a Dios, para testificar de su gracia y para anticipar su venida. Pablo lo dijo así en Colosenses capítulo 3 versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Segundo, soportar las tribulaciones con paciencia, gozo y fe. La paciencia es la capacidad de esperar con calma y sin quejarse el cumplimiento de las promesas de Dios. El gozo es el sentimiento de alegría y satisfacción que proviene de nuestra relación con Dios y de nuestra obediencia a su voluntad. La fe es la confianza en Dios y en sus promesas, la certeza de lo que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. Cuando soportamos las tribulaciones con paciencia, gozo y fe, podemos resistir la tentación de desesperarnos, de amargarnos o de dudar de Dios. Podemos experimentar la presencia, el poder y la paz de Dios en medio de las dificultades. Podemos dar gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir y alabarle por todo lo que hace en nosotros y por nosotros. Santiago lo dijo así en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia,
mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tercero, recordar que las tribulaciones conducen al crecimiento. El crecimiento es el proceso de madurar, de desarrollar, de progresar en nuestra vida cristiana. El crecimiento implica cambio, transformación, renovación, mejora. El crecimiento es el fruto de la obra de Dios en nosotros y de nuestra cooperación con Él. Dios usa las tribulaciones para hacernos crecer en nuestra fe, en nuestro amor, en nuestra esperanza, en nuestra santidad, en nuestra sabiduría, en nuestra humildad, en nuestra fortaleza, en nuestra comunión, en nuestra misión. Cuando recordamos que las tribulaciones conducen al crecimiento, podemos ver el valor y el sentido de las pruebas, y podemos aprovecharlas para aprender, para mejorar y para avanzar en nuestra vida cristiana. Pedro lo dijo así en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos encontrar esperanza en Jesús? ¿Cómo podemos confiar en Él cuando todo parece perdido? ¿Cómo podemos alegrarnos en Él cuando todo parece triste? La Biblia nos da algunas respuestas que nos ayudan a encontrar esperanza en Jesús. Veamos dos de ellas. Primero, señalar a Jesús como el máximo ejemplo. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador, el Rey, el Señor. Él sufrió más que nadie, pero también salió victorioso más que nadie. Él cargó con nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras enfermedades, nuestras angustias, y murió en la cruz por nosotros. Pero al tercer día resucitó y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Él venció al mundo, al diablo y a la muerte, y nos dio la victoria sobre ellos. Él nos ofrece consuelo y nos invita a compartir su reino. Él nos dice en Mateo capítulo 11 versículos 28 al 30, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Segundo, enfatizar la esperanza, el gozo y la vida eterna que se encuentran en Cristo. La esperanza es la expectativa confiada de lo que Dios ha prometido y de lo que Él hará en el futuro. El gozo es el sentimiento de alegría y satisfacción que proviene de nuestra relación con Dios y de nuestra obediencia a su voluntad. La vida eterna es la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, que empieza ahora y que durará para siempre. Cuando encontramos esperanza, gozo y vida eterna en Cristo, podemos vivir con seguridad, con gratitud y con propósito. Podemos tener paz, consuelo y fuerza en medio de las tribulaciones. Podemos tener certeza, anticipación y gloria en medio de las esperas. Pablo lo dijo así en Filipenses capítulo 4 versículos 4 al 7. «Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.